a todos. Qué lindo día que es hoy, ¿no? Un día muy especial. Un sol, estoy viendo afuera un sol maravilloso y eso que amanecimos con 1 grado, realmente una bendición. Y no quiero olvidarme de decir feliz día del Padre. Miren, no quiero olvidarme, porque todos los que me conocen saben que yo para la fecha soy bastante despiste y puedo olvidarme, así que no te olvides de dar el saludo, así que feliz días a todos los papás en este día. Y es un día feliz, y un día feliz para la iglesia también porque después de varios domingos podemos estar hoy reunidos aquí. Y eso trae felicidad. Y ¿saben el tema que vamos a tratar hoy? Es el desánimo. Y dije, wow, estamos hablando de un día feliz y vamos a hablar del desánimo, pero ¿sabe qué pasa? El desánimo es algo que está siempre latente en la vida de todo ser humano. Y ustedes fíjense, estamos felices porque es el Día del Padre, para los padres estamos muy felices, pero no nos podemos juntar con la familia. Y eso puede llegar a desanimar. Abrimos la iglesia, decimos, por fin nos podemos juntar, nos podemos ver las caras de nuevo, qué hermoso, y nos encontramos que una noche antes ya un montón de hermanos que iban a venir no puede venir ya por precaución, entonces queda un poco con poca gente y uno esperaba encontrarse con más. Y bueno, son todas estas situaciones que van haciendo que uno, los problemas que han tenido los chicos y que están teniendo con el tema de la transmisión, quedarse sin internet, ahora, claro, uno viene, se siente y está tranquilo, pero es como que se pusieron expectativas y de repente el desánimo está. Y van a ver que es algo que realmente lo tenemos que ir manejando y existe. Y saben que yo me había puesto a pensar mucho en esto, bueno, quizás porque la gente que me conoce más íntimamente saben que yo lucho permanentemente de no estar desanimado por distintas razones, ¿no? Soy propenso a veces a desanimarme rápido y tengo que estar luchando y trabajando conmigo para salir. Saben que estuve leyendo, hubo un estudio muy grande que se hizo en las ciencias sociales y se hizo a nivel global, con respecto a las personas en distintos países, en distintas situaciones, y se llegó a denominar el año 2020 y lo que va de 2021, el año del desánimo. Y dije, ¿cómo puede ser? Y sí, puede ser, ¿no? Pero si bien siempre está, pero evidentemente el COVID, todo esto que afectó tanto a las personas, nos está afectando tanto, es como que fue un detonador de algo existente, ¿no? La situación, por supuesto, se fue magnificando todas las cuestiones que uno vive cotidianamente a nivel social, los delitos. Hermanos, cuando mandamos un hijo nuestro a hacer las compras, estamos atentos, preocupados, qué va, qué viene, cuánto se tarda, por qué camino va a ir. Estamos realmente preocupados. Las pérdidas han desanimado muchísimo. Las restricciones que se nos han impuesto, todas esas cosas desaniman, atentan contra la alegría, la libertad individual que cada uno tenemos y va desanimando nuestro ánimo. Entonces, si bien decimos la palabra desánimo y todos tenemos la idea de lo que es, yo busqué qué era, quería saber bien dónde estaba ubicado el desánimo. Y me encuentro, que es lo que yo le decía recién, que es una emoción natural. Todo ser humano, toda persona que ha nacido en este mundo, tenemos esta emoción, así como tenemos la alegría, tenemos la tristeza, el desánimo es parte de emociones naturales. El problema se crea cuando ese desánimo es sostenido en el tiempo, nos puede hacer caer en una depresión, ¿cierto? Pero no es el tema que vamos a tratar la depresión, sino
hablar del desánimo, y podríamos decir desánimo o frustración. Estamos expresando lo mismo, desanimarnos o frustrarnos en algo. Son dos maneras, dos ideas. ¿Y qué es desanimarnos? ¿Ante qué o ante qué frustrarnos? Y es a sentir que no podemos alcanzar algo que deseamos, que queremos, que anhelamos. Eso nos desanima. Ahora, ¿cuáles son aquellas sensaciones que produce el desánimo? Y yo me anoté 3. Puede haber más, pero son 3 que se sienten y son muy notorias. En primer lugar es cansancio. El desánimo produce cansancio, pero no es un cansancio físico. Es un cansancio mental, espiritual, interior. Lo que hace una persona desanimada es exteriorizarla tirándose en la cama o sentándose en el sillón, pero vieron cuando estamos así como dejados que nos sentamos en la puntita del sillón y la cabeza se dobla así en el respaldar, estamos lo que se llama estás echado. Esa es la actitud, es el cansancio. Y digo que no es físico porque si algo nos desanimó, nos frustró para que estemos en esa situación, si de repente viene y dice, Jorge, vos sabés que se dio, que ya eso que estabas esperando ahora realmente nos habían dicho que no, pero sí, y podría salir a jugar un partido de fútbol. O me pongo a lavar el auto, o hago una maratón de 42 kilómetros. Sueña Jorge, nunca llegaría, pero bueno. Pero me refiero, no es físico el cansancio, aunque se exterioriza de esa forma, es interno. Después hay una pérdida de rumbo. ¿Y por qué yo digo y puse esta expresión pérdida de rumbo? Porque es la sensación que uno tiene cuando no tiene sentido buscar lo que estaba buscando ya. No quiero continuar. ¿Y saben por qué le puse pérdida de rumbo? Porque muchos saben también que a mí me apasiona mucho leer los viajes de Pablo. No puedo dejar pasar mucho tiempo sin volver a leerlo y pensarlo y analizarlo. Y cuando estaba meditando en esto, estaba leyendo el último viaje cuando lo llevaban a Roma y tiene aquel percance de la nave que iban a naufragar. Todo perdió valor. Empezaron a tirar todo lo que estaba dentro de ese barco, que era valioso lo que tenían. Bajaron las velas y se dejaron llevar, sin rumbo. Esa es la sensación. Me dejo, ya no importa. No vale la pena. Y después, pensamientos negativos sobre mi persona. Eso es algo que viene acompañando todo este proceso del cansancio, del perder rumbo. Son esos pensamientos que hacen que yo, no importa lo que sea, lo que haya logrado, no tiene más sentido. Pensaba en esto y digo, no sabía si decirlo, pero es una sensación de buscar una bolsa de consorcio, meterme adentro, salir a la vereda tarde y esperar que pase el basurero, llévelo a Jorge. Ya está. Un poco exagerado, pero no vale la pena más nada. No se ve más nada de lo que uno es, lo que uno podría ser. Y hermanos, saben que el desánimo es algo que tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Y le explico por qué. Porque el desánimo tuyo, mío, en las manos de Satanás, les puedo asegurar que es un instrumento quirúrgico para paralizarnos. Lo repito, el desánimo en las manos de Satanás es un instrumento quirúrgico para paralizarnos.
Él está dispuesto a agarrar y quiere cortar esa médula espinal, la conexión del cerebro y el cuerpo y el manejo. Obviamente que no es allí la conexión que quiere cortar Él, sino es mi conexión, mi relación con Dios. Esa es la búsqueda. Por eso, esto del desánimo me llevó a pensar mucho, porque uno puede estar desanimado y estar bien espiritualmente. Creo que a veces puedo venir yo y saben que no estoy con mucho ánimo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y con el Señor, bien, bien, bien. Sí. No ando pecando, no ando, simplemente estoy bien espiritual, estoy bien con el Señor, decimos, ¿no? Y hacemos así la carita, estoy bien. Pero emocionalmente estoy caído, estoy desanimado, estoy frustrado, estoy paralizado. Hermanos, eso es notorio. ¿Cuántos hermanos hemos visto con un empuje, un deseo a servir, a estar presente, en colaborar, en aportar? Y de repente esos hermanos están paralizados. ¿Qué pasa que no hay más ánimo de hacer? Bueno, estamos en pandemia, ¿viste? No se puede hacer mucho, son pocos los hermanos. ¿Cómo? Los cristianos no nos hemos callado por la pandemia. No hemos dejado de hacer. No hemos dejado de motivar al que está haciendo, al disponernos a estar. Y nos hemos paralizado muchos. ¿Y qué es eso? El desánimo, por algo, no sé qué, pero ha hecho que me quede quieto. Miren, podríamos enumerar muchas cosas que pueden provocar un desánimo. Y si yo les preguntara, me empezarían a dar muchas otras, mucho más de lo que yo tengo aquí anotado, que puse 3, 4, nada más, como para, gracias, para ver de englobar algunos puntos que creo que son importantes, que podrían llevar a desanimarnos. Y miren la que le voy a decir, la prosperidad del otro. Miran, Jorge, no te puedes desanimar, porque el Señor nos dice, alégrate con el que se alegra. Pero fíjense en por qué nos dice el Señor que hagamos eso. Triste con el que está triste y alegre con el que está alegre, porque no es natural, hermano. Tenemos que alegrarnos. Y sí, yo me alegro que haya cambiado el auto, estoy contento. Que le hayan aumentado el sueldo también a mi hermano. No, yo te felicito. Pero seamos sinceros, vamos a la cama, nos recostamos y decimos, ¿y por qué a mí no? Si yo trabajo un montón, ya a este le subió el sueldo como si nada, y yo, mira, cambié el auto y yo el mío lo empujo todas las mañanas. Y se lo pido a Dios, ¿eh? Mira, tiene una salud, corre, va, viene, y yo acá estoy con mis pastillitas. Sí, me alegro con el que prospera, pero a veces, hermanos, nos produce un desánimo personal. Eso de el otro sí, yo no, ¿qué hice mal? Y empieza a trabajar, ¿no? Las preocupaciones, por supuesto, las preocupaciones llegan a ser una carga, a desanimarnos, dolores, las críticas. A veces decimos, no me importa, pero desanima a veces, digo a veces para no decir siempre, cuando gente que uno quiere, uno sabe que en nuestras espaldas hablan mal. Y después nos encontramos. Y eso desanima. Es como que perdemos confianza. Y es algo que, bueno, a veces ni siquiera se habla con mala intención de uno, pero
como no lo supe de primera mano, y eso hace que a mí me cause cosas y me desaniman. ¿Sí? Por eso muchas veces hay hermanos que con la excusa de esto no vienen más, no se juntan más, prefiero desde casa. Están desanimados. ¿Por qué? Y bueno, porque desaniman cosas. Y la otra que le voy a decir es pecados no resueltos. Son cargas pesadas. Los pecados no resueltos, miren, muchos no confesados. Decimos, Señor, perdóname, metemos un montón de pecados en la bolsa. A ese que nos carga, lo ponemos abajo y, Señor, perdóname todos mis pecados. Pero escondí uno, ahí, está en la bolsa, pero escondidito. Y eso es una carga que aún llevo. Porque no se lo dije personalmente, nombre, apellido, momento, lugar. Confesión a Dios. Y muchas veces sí lo hice, lo confesé, hablé con el Señor, se los puse en sus manos y me arrepentí ante Dios y saben, sé que Dios me perdonó, me dice, te perdoné porque es promesa de Dios, pero yo no me perdono. Yo no me perdono. Tengo el perdón de Dios, hice como el Señor me dice, pero yo ando con una mochila muy pesada porque en realidad me comparo con los hermanos, veo, y yo no me perdoné. Y eso me desalienta. Ante un montón de situaciones, me frustra. Y es la forma que va trabajando el desánimo en cada uno. Y la última, cuando busco lo que Dios no me quiere dar. Cuando busco, cuando pido lo que Dios no me quiere dar, al menos en el momento que yo lo pido, en el día que lo pido, en el año que lo pido, o en el siglo que lo estoy pidiendo, porque no sé si me lo va a dar o no, pero es como que mi voluntad no se ha alineado con la voluntad de Dios, de lo que yo quiero hoy, de lo que yo necesito, y yo oro y me desanimo, porque Dios no me lo da, no me lo concede. Y eso nos desanima mucho, hermanos. Y mucho en el aspecto, por supuesto, espiritual. Ahora, esto no me pasa a mí, dije que nos pasa a todos. Y lo sorprendente es que nosotros leemos la Biblia y tenemos a grandes siervos de Dios que han marcado la historia, que han hecho proezas tremendas, donde Dios ha estado presente con ellos, y nos sorprende leer y ver que se desanimaban tremendamente, naturalmente, y se desanimaban. Y yo me anoté a algunos personajes, el Moisés, el número, el libro de Números 11, desde el 11 no lo vamos a leer todos, pero dice, Moisés oró al Señor, si yo soy tu siervo, no sé si lo dije bien, Números 11:11, porque lo busque, lo anote. Moisés oró al Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? Estaba enojado, estaba mal, estaba frustrado Moisés. El versículo 13 dice, todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. En el 15 llega a decir, me quiero morir. Se había desanimado. Estamos hablando de Moisés, que vio los milagros en Egipto, vio cómo el Señor abrió las aguas, vio cómo fue el Señor obrando, y la gente pidió carne, quería comer.
Y él se vio, no tengo carnicería, no puedo. Y se vino abajo. Moisés dice que sentía que Dios no tenía el favor hacia su persona, que estás contra mí, oh Dios, me quiero morir. Frustrado, desanimado. Josué, justamente el libro de Josué, capítulo 7, los versículos 6 y 7, conocemos la historia de la batalla de Jai, ¿no? Antes de esa tienen la victoria, dije la victoria de Jai, no, la victoria de los de Jai. Antes, la maravilla que vivieron con Jericó, un lugar imposible. Y Dios les dio la bendición de triunfar, de tomarla, vieron la mano de Dios. Y bueno, después había que seguir al pueblito que estaba al lado. Y dijeron, bueno, no nos vamos a alcanzar todo, Dios nos está recontra bendiciendo, vamos con estos pocos. Y fueron derrotados. Y dice el versículo 6 del capítulo 7, ante esto Josué se rasgó la vestidura y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios. Miren cómo estaba. Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregase en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del río. No importa lo que había hecho ya. Recuerda que recién le dije que me metí en una bolsita de consorcio y me salía afuera. No importa quién era, no importa lo que Dios había hecho, no importa el poder que habían visto. ¿Por qué cruzamos? No hubiese quedado allá. Frustrado, desanimado por lo que había experimentado. Antes festejando y ahora algo así, ya nada tenía valor, nada importaba. David. ¿Mm? Con mayúsculo decimos. En 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, dice, aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siglar al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Neguel y contra Siglar, y habían asolado, y habían incendiado ese lugar donde vivía David con su familia y todo lo suyo. Y el versículo 2, y se llevaron cautivas las mujeres y todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Habían atacado ese lugar, lo habían arrasado. Ellos cuando se iban acercando veían el humo, cómo lo habían incendiado. Estaba toda su familia. El versículo 4, entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron más fuerza. Más vale, la angustia. Pero fíjense el versículo 6. Y David estaba muy angustiado. ¿Pero por qué? Porque la gente hablaba de apedrearlo. Él tenía mucha tristeza porque se habían llevado a su mujer, sus hijos, pero se angustió por lo que escuchaba el pueblo, lo que el pueblo estaba diciendo e intentando hacer. Él era un líder. Él los había llevado en triunfo y triunfo. Pero lo angustió lo que recién dije, lo que escucho de la gente que decía que me amaba y ahora me quiere apedrear. Habla mal de mí. Se angustió, se frustró, se desanimó. Los discípulos, después de la muerte de Cristo, iban caminando en ese camino de Emaús, y dice que les dije en el Lucas 24, 17, y les dice el Señor, ¿de qué van discutiendo por el camino? Y dice que se detuvieron y parecían muy desanimados.
Nosotros pensábamos que él sería el que había de libertar a Israel, pero todo está hecho. Vieron a Jesús. Eran discípulos, no eran de los 11, eran aquellos que lo seguían al Señor, que lo escuchaban, que lo vieron hacer milagros, que lo vieron dar de comer a multitudes, vieron levantar paralíticos, curarse leprosos. Era la promesa de Dios, el Hijo de Dios. Les dijo, mire, si estoy haciendo todo esto, yo al tercer día voy a resucitar. Estaban en el tercer día, no estaban dejando ni terminar el día y dice que estaban desanimados. Pero después, si seguimos el relato, vemos cómo el Señor se empieza a manifestar, empiezan a sentir, y entonces dice que llegan a donde iban y vuelven a Jerusalén. En el versículo 38 dice, pero Jesús les dijo, cuando ya está, van ellos, están con los 11 discípulos, les dicen lo que habían sentido, cómo le ardía el corazón, que era el Señor que estaba ahí. Jesús se le presenta a todos ahora y le dice, ¿por qué están asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Otras versiones dicen, ¿por qué dudan? ¿Por qué están desconcertados? ¿Por qué están así? Se desanimaron, se frustraron, se les cayó todo. Y tengo anotada también a Noemí, la suegra de Ruth. ¿Se acuerdan quién era Ruth? Era la nuera, pesadita, que no la dejaban ni día ni noche, ¿no? Vemos a esta Noemí que cuando sale de su tierra, se va con su esposo, con sus hijos se casan en otras ciudades, con gente que no era judía, y bueno, y conocemos la historia, muere el marido, mueren los hijos, y los historiadores dicen que más o menos después de 10 años decide volver a Belén. Y bueno, y Ruth la sigue, no la quiere dejar, y cuando entra, claro, habían pasado varios años y las mujeres la reconocieron, dice, ¿y no es esta Noemí? Y habrá venido cargada, cansada, frustrada, desanimada. Y ella le dice, no me llamen más Noemí. Noemí significa dulce. Ustedes saben que ellos se ponían los nombres con un significado que hacía parte de su vida. Llámenme Mara. Es amarga. Pero no es que Noemí era una amargada. Tenía amargura en su corazón. Así estaba, así se sentía, por eso llámeme Mara. Y después, para ir terminando, tenemos a Elías, ¿no? Si vamos a hablar de desánimo, ¿cómo no nombrarlo a don Elías, ¿no? Y en el capítulo 19 de Primera Reyes, del 1 al 18, tenemos toda esa historia donde este profeta celoso por Jehová y vio que Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había llenado de ídolos, de Baales. Y Elías se pone tan fuerte contra esto, habían matado un montón de profetas, entonces, bueno, viene esa escena donde él los convoca a los 400 y les dice, bueno, que le pida a sus dioses, que descienda fuego y no lo logran, y él, bueno, Dios hace esa obra extraordinaria de ese fuego que dice que lamió hasta las piedras, era una obra extraordinaria, y después vemos a ese Elías poderoso, fuerte, seguro, donde los agarra a los 450 profetas de los Baales, los lleva a aquel monte y los deshuella a todos. Uno dice, qué celo por Dios, qué seguridad del Dios que sigue. Y a todo eso después va Acab, le cuenta a Jezabel lo que había hecho este hombre, y Jezabel le manda a decir, mira Elías, así como le hiciste a los profetas, te va a pasar a vos. ¿Qué le pasó a Elías? Tuvo temor por su vida. Mató 400 y tenía miedo ahora porque había sido amenazado y vemos en todo el relato, la historia, que él empieza a huir.
empezó a tener una sensación de que ya nada tenía sentido lo que estaba haciendo, inclusive se lo repite varias veces al Señor. Dice en el versículo 8, se levantó pues y comió porque él se había ido por el desierto y se quería dejar morir y está la calabacera y todo esto. Después viene el ángel, le dice, ¿qué haces ahí? Levántate, le lleva comida, agua, ponete fuerte porque tenés que caminar ahora 40 días y 40 noches. Y sale Elías caminando y, y ve una cueva y se mete en la cueva. Evidentemente, no era simplemente para refugiarse, se escondió en la cueva, se quedó ahí porque cuando el Señor lo ve, dice, y allí se metió en una cueva, en el versículo 9, de donde Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dice, Señor, sal de ahí. A Elías se le habían destruido todas las esperanzas para alcanzar algo, no, estaba desanimado, estaba frustrado, estaba atemorizado. ¿Saben? En esos momentos, cuando uno está así, es como el efecto de ver un remanso, un remolino que tiene una sola intención, ¿no? Es atraernos, succionarnos. Esa situación nos aturde y no nos deja oír. Y evidentemente lo primero que se pierde es el oír la voz de Dios. Es lo primero que dejamos de hacer, hermanos, especialmente como cristianos, que nos acostumbramos a escuchar la voz de Dios, la dejamos de oír. Y entonces tenemos esa escena de Primera Reyes 19, los versículos 11 y 12, en donde Dios se presenta. Es una presencia de Dios mostrándoles a Elías todo su poder y quién era Dios. Fíjense que primero dice que aparece un viento que rompe los montes. Luego detrás del viento dice que está el terremoto. Después del terremoto está el fuego. Hermanos, todas estas figuras, lo que estaba viendo Elías, porque decía, en todo esto no estaba Jehová, pero era Jehová. Era su presencia, poderoso, contundente. ¿Y sabe qué pasa? A veces esa es la imagen que tenemos de Dios cuando nosotros estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Cuando nos hemos paralizado en nuestra vida espiritual. Entonces, estamos en la cueva, Dios nos llama, Jorge, salí de ahí. Y yo lo primero pienso en este Dios, viento, fuego, terremoto, poderoso. Si voy a Dios y viene con ese viento tempestuoso y me hace volar todo lo que yo hice hasta ahora, y si viene como un terremoto y me mueve el piso de lo que yo he estado logrando, y si como fuego me quita todo lo que yo tengo en este momento, y lo vemos en esa imagen, y estamos atemorizados, y dice que el Señor no estaba allí, el que lo estaba llamando precisamente, porque dice que en un silbo apacible, en un susurro. Él sentía todo esto, pero tuvo que prestar atención, porque había una voz suave. Y saben que eso Dios quiere intimidad con nosotros, hermanos. En todas esas situaciones, cuando no está bien, Él quiere, Jorge, vení, escúchame, te hablo en voz baja. Soy todo esto que vos viste, soy poderoso, pero soy tu Padre. Vení, hablemos, charlemos. Y eso es lo que nos falta a veces, hermano.
Porque fíjese que lo primero, cuando estamos desanimados, no tenemos ánimo para orar íntimamente con Dios. Hablo de la oración íntima con Dios. No tenemos deseo de escucharlo a través de la palabra, no. Y el Señor nos llama. El desánimo, hermanos, dijimos que es parte de lo que nosotros somos, pero lo tenemos que poner en las manos de Dios. No dejemos que esté en la mano de Satanás. Que nuestras vidas sean un instrumento quirúrgico en las manos de Dios para sacar el pecado. Porque nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios, llevarlo a Dios, que haga la obra en las personas como la hizo en nosotros. Y quiero terminar con este versículo de Jeremías 29:11, y que realmente hay que marcarlo y remarcarlo, hermanos, para que tengamos ánimo, porque el desánimo lo vamos a sentir en todo momento y en cualquier momento, y hasta en los momentos más felices vamos a sentir por algo algún desánimo, pero no dejemos que se encalle en nuestras vidas. Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles al fin lo que esperan. Eso lo dice Jehová, lo dice el Señor. Y eso es el ánimo que nos da el Señor. Yo sé lo que pienso de ustedes. Y todo es para bien y para la paz. Y al final les voy a dar lo que ustedes necesitan. Al final tenemos la gloria eterna, hermano. Que se nos llena la boca en decirlo, pero a veces nuestro ánimo cae tanto que no lo podemos ni expresar. Que el Señor realmente nos bendiga y que, bueno, si Dios lo permite y nos podemos juntar el próximo domingo, vamos a seguir con este tema, pero desde el lugar cuando Elías escucha la voz de Dios y sale en obediencia, vamos a ver el después. Vemos qué causó estas desilusiones que sabemos sentir, pero próximamente, si Dios así lo quiere, vamos a ver entonces lo que es estar fuera de la cueva. Que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga a cada uno de sus hijos.